Bien, jóvenes, el nuevo tema que vamos a trabajar es el tema de la integral definida. Eh, la que estamos haciendo hasta anteriormente era la integral indefinida. A esta la vamos a llamar definida porque nos da un intervalo en el cual vamos a trabajar esa integral. En el caso de la integral indefinida era porque se trabajaba la función desde menos infinito hasta más infinito. Ahora lo vamos a trabajar en un intervalo que va desde un valor A hasta un valor B. Siempre se lee primero el valor de la parte de abajo, que se llama límite inferior. El número que va abajo se llama límite inferior y el que va arriba se llama límite superior. De tal manera que se leería así: la integral de la función f de x diferencial de x desde A hasta B. Así se leería la integral definida. Aquí en este caso puse un ejemplo: la integral de 2x menos 4 desde menos 1 hasta 4. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que vamos a calcular el área que hay en esta función desde que la x vale menos 1 hasta que la x vale 4. Viéndolo aquí en la gráfica, miren, esta es la gráfica de la función 2x menos 4, esta que está aquí en rojo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a calcular desde que la x vale menos 1, aquí menos 1, hasta que la x vale 4, o sea, hasta aquí. Si fuera integral indefinida, la integral indefinida nos daría el área desde menos infinito, o sea, es un valor muy a la izquierda, hasta más infinito, o sea, para cualquier valor. Pero cuando hablamos de definida, significa que esa función la vamos a trabajar nada más en este intervalo de A a B, o sea, de aquí de menos 1 a 4. En este caso, el A, que es el menor, sería menos 1, y el B, que es el mayor, sería 4, aquí. Y entonces nosotros calcularíamos la integral definida de la función 2x menos 4 desde menos 1 hasta 4. La integral definida lo que nos da es el área bajo la curva, que era uno de los problemas que en la antigüedad se tenía y que no se sabía cómo calcular áreas bajo la curva. Nosotros sabemos calcular áreas de rectángulos, áreas de cuadrados, áreas de triángulos, de circunferencias, pero hay funciones que no nos dan áreas tan conocidas como las que nosotros tenemos. En este caso puse un ejemplo sencillo porque esta es una función lineal y nos da una recta. Entonces, si nosotros queremos calcular el área bajo la curva, lo que va a pasar es que aquí, si ustedes se fijan, se van a formar dos triángulos. Aquí estaría un primer triángulo y acá se formaría otro triángulo. Si hablamos desde menos 1 hasta 4, fíjense, el menos 1 corta la función aquí y el 4 corta la función acá. Y si ustedes se fijan, aquí se forman dos triángulos. Aquí está un triángulo pequeño y aquí está otro triángulo más grande. Entonces, en este caso sí lo podríamos calcular por geometría. Sin embargo, este ejercicio lo estamos haciendo para que ustedes vean que sí, el resultado que da la integral definida es lo mismo que da por geometría. En los siguientes ejemplos que vamos a ver, lo vamos a resolver y nos va a dar el resultado, pero ya no lo vamos a poder calcular tan fácilmente por geometría, porque nos va a dar funciones completamente diferentes. Por ejemplo, si en dado caso que tuviéramos una parábola, por ejemplo, una función de segundo grado, entonces tendríamos la gráfica más o menos así. Y si queremos calcular también desde menos 1 hasta aquí hasta 4, vamos a poner hasta acá, ¿cómo calcular toda esta área? Si aquí no se forma ni un rectángulo, ni un cuadrado, ni un triángulo, ni una circunferencia. Esto que está aquí aparentemente pudiera decir que es un triángulo, pero no lo es, porque esta no es una recta, esto es una curva. Entonces, en ese tipo de funciones ya no podremos trabajarlo por geometría. Ahora, ¿cómo se resuelve una integral definida? Pues es muy sencillo, como ya sabemos calcular integrales indefinidas, pues se resuelve igual. Nada más vamos acompañando los límites, tanto el inferior como el superior. Y como dice aquí la fórmula, esta es la fórmula para integral definida, es que una vez que ya tengas la función, lo que vas a hacer es que esa función la vas a evaluar en el punto B, o sea, en el límite superior, y le vas a restar la evaluación de esa misma función que te dio como resultado en el límite inferior, o sea, en el punto A. Como quien dice, va a ser una resta. Entonces vamos a repasar este pequeño ejercicio. Aquí tenemos la integral de menos 1 a 4 de 2x menos 4 diferencial de x. Bueno, pues como son dos términos, lo podemos separar en dos integrales, uno que sea 2x y otro que sea menos 4. Aquí está. Sacamos las constantes, sacamos el 2 y nomás integramos x diferencial de x.
y siempre acompañando de menos 1 a 4, de menos 1 a 4. Aquí sacamos el 4 y nos queda nada más la integral de x. Al aplicar las fórmulas directas, aquí me quedaría x cuadrada sobre 2. También de menos 1 a 4. Se ponen corchetes para aquí poner los límites en la parte de la derecha. Luego menos 4 y la integral de dx es x. De menos 1 a 4 también. Aquí simplificamos, este 2 entre 2 se eliminan y nomás nos queda x cuadrada de menos 1 a 4. Menos 4 por x, esta la dejamos igual. Al sustituir, entonces nos quedaría, miren, aquí donde aparece la x la vamos a cambiar primero por el límite superior, que sería en este caso 4. Entonces sería 4 al cuadrado, menos, porque aquí dice menos, este que está aquí menos. Ahora vamos a evaluar esta misma función en el de abajo, que sería menos 1 al cuadrado. Aquí. Y entonces, y acá nos quedaría menos 4, que es este. Por x, primero evaluado arriba, como es la pura x, nomás se cambiaría por 4. Menos, porque siempre debe llevar menos, antes de evaluar el de abajo, que sería menos 1. Ahora lo que hacemos es, aquí simplificamos, aquí quedaría 4 al cuadrado son 16, menos, aquí estaría el menos, y este menos 1 al cuadrado, al elevarse al cuadrado, queda 1 positivo. Entonces por eso aquí no vamos a hacer menos por menos, porque primero está elevado al cuadrado y hay que elevarlo primero al cuadrado. Al elevar al cuadrado, este menos 1 se convierte en positivo, y positivo por negativo me va a dar este negativo. Menos 4, que es este. Y aquí sería, aquí sí, como este no está elevado al cuadrado, sería menos por menos más. Y 4 más 1 serían 5. El resultado sería que a 16 le quitamos 1, me queda 15. Menos 4 por 5 son 20. Y entonces el resultado es menos 5. Entonces, si nosotros lo queremos hacer aquí en la gráfica, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular esta área. La área de este triángulo que tenemos aquí. Toda esta área la vamos a calcular de este triángulo. Si ustedes ven, pues es un triángulo ahí. Y también vamos a considerar esta área, porque nos están diciendo que es desde menos 1, que es aquí, hasta 4, que es acá. Entonces nosotros ahí formamos los triángulos. Aquí está. Lo podemos hacer mediante esta pequeña tabla. Fíjense que en esta tabla, cuando la x vale menos 1, si tomas la función, si la x vale menos 1, la y vale menos 6. Si x vale 0, la y vale menos 4, que dice que pasa por menos 4, por ahí podemos graficar. Cuando la x vale 2, la y vale 0, y cuando la x vale 4, la y vale también 4. Aquí está, 4. Entonces, si nosotros lo hiciéramos por geometría, vamos a ver que hay dos triángulos. Este es un triángulo y este es otro triángulo. Vamos a calcularlos por separado. Fíjense, la integral definida lo que nos dice que vamos a calcular el área bajo la curva, el área que está debajo de la curva, pero con el eje horizontal. De tal manera que aquí está la curva en rojo y entonces es esta área que está aquí y que se limita con el eje horizontal. Pero también, como estamos hablando de menos 1, entonces sería toda esta área limitada con el eje horizontal. Bueno, entonces formamos dos triángulos. Aquí está uno que le vamos a llamar es el triángulo positivo, que sería el de arriba, y un triángulo negativo que sería de aquí para abajo. Así le vamos a llamar. Entonces el triángulo positivo, el área del triángulo positivo es este que está aquí. La base son 2, la altura son 4. Entonces base por altura sobre 2, eso sí lo sabemos. Entonces 2 por 4 entre 2, el resultado son 4 unidades cuadradas. Entonces, ¿cuál es el área del negativo? Entonces, 1, 2, son 3 la base, la altura son 6, y se divide también entre 2, porque la fórmula es base por altura sobre 2. Bien, y entonces aquí nos da 3 por 6, 18, entre 2 a 9. Como es el área negativa, el área de abajo es menos 9 unidades cuadradas. Entonces, al hacer nosotros la diferencia, nos queda que el área positiva es 4 unidades cuadradas menos 9 unidades cuadradas, el resultado son 5 unidades cuadradas. Bueno, aunque realmente las áreas nunca se consideran como negativas, no hay áreas negativas, bueno, en este caso, como es una función, es probable que estas áreas no representen un área normal, sino representen, por ejemplo, una temperatura, y en ese caso la temperatura sí puede ser negativa. Entonces, por eso el resultado aquí es negativo. Sin embargo, se consideran como que estas áreas fueran negativas porque no son áreas normales que nosotros conocemos como el área de una mesa, sino esta área representa a un parámetro que puede ser una corriente eléctrica, puede ser una presión, puede ser una temperatura, puede ser cualquier otro tipo de parámetro. Y eso sí pueden ser negativos.
Entonces, de esta manera se calcula una integral definida y se puede comprobar si es de primer grado o de grado cero, se puede comprobar geométricamente. Pero ya si es de grado 2, de grado 3 o si es trigonométrica, si es exponencial, cualquier otro tipo de función, ya no se podría comprobar. Pero en este ejercicio sencillo lo estamos haciendo para que veamos que lo que realmente estamos calculando es el área bajo la curva. Esta es la curva, que en este caso sería una recta, ¿sí? Bajo la curva y el eje horizontal. Ese es el área que estamos calculando. Entonces con esto, pues damos inicio a este tema de la integral definida.